Es un placer estar contigo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una voz viva. Dejemos que la Biblia siga hablando el corazón. En ella encontramos dirección, consuelo y esperanza. Hagamos juntos este recorrido mirando a Cristo como el puente entre el cielo y la tierra. Bienvenidos a Pan Diario de Esperanza, una porción de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias por permanecer. Gracias por cada comentario. Gracias por suscribirte. Y gracias por caminar con nosotros en este estudio semanal de la palabra de Dios. La unidad es una palabra hermosa, pero también es un desafío real. Todos sabemos que en la unión hay fuerza. Sin embargo, vivir esa unidad no siempre es fácil. Hoy iniciaremos una nueva lección, la cual nos invita a mirar dentro de nuestro corazón. El título de esta lección, la número 4, es Unidad mediante la humildad. El texto para memorizar de esta semana se encuentra en la carta enviada por el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 y el verso 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Conocer la verdad sobre la unidad no garantiza que la practiquemos. Todos fallamos a veces. Eso no es lo mismo que destruir la unidad de manera deliberada. Pablo escribe aquí a la iglesia de Filipo con un deseo claro: que estén unidos, que caminen en un mismo sentir, que reflejen el carácter de Cristo. La unidad no surge de la presión externa, nace de un corazón transformado. El apóstol Pablo fundamenta la unidad en la enseñanza y en el ejemplo de Jesús. Y este llamado atraviesa todo el Nuevo Testamento. La desunión no comenzó en la tierra. Tuvo su origen en el cielo, en el orgullo, en el deseo de poder, en la ambición de un ángel que quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Leamos lo que dice Isaías capítulo 14, versos del 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos el origen de la ruptura. No fue falta de información, fue el orgullo. El deseo de ocupar un lugar que no le correspondía. Ese espíritu rompió la armonía perfecta del cielo. Y ese mismo espíritu se manifestó luego en el huerto del Edén. Un espíritu de descontento, de cuestionamiento, de deseo de ascender más allá de lo que Dios había establecido. Todo lo hemos leído en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso del 1 al 6. La Biblia nos narra que la serpiente era astuta, más que cualquier otro animal de la tierra. Esta sembró duda, cuestionó la palabra de Dios, despertó el deseo de ser como Dios. Y todos sabemos quién era la serpiente. En realidad era el mismo ángel que se había revelado en el cielo. Eva miró el fruto, vio que era agradable. No lo comió porque tuviera hambre, sino porque era deseable para alcanzar la sabiduría. Adán también participó, comió del fruto y la unidad entre Dios y el ser humano se quebró. El problema no fue el fruto, fue el corazón, el deseo de ascender, de decidir sin Dios. Jesús, el mayor ejemplo. La humildad siempre ha sido el antídoto contra la desunión. Jesús es el mayor ejemplo de condescendencia. Siendo Dios, se humilló, sirvió
amó, obedeció. La unidad en la iglesia crece cuando contemplamos a Cristo, cuando dejamos de criticar, cuando dejamos de hablar mal uno de los otros, cuando acudimos a Dios en oración sincera. La oración de Jesús en Juan 17 es una escuela viva, una guía para aprender a orar y para aprender a vivir. Cuando Cristo mora en el corazón del creyente, su presencia produce gozo, produce vida, produce unidad, una unidad tan estrecha como la que existe entre el Padre y el Hijo. Nada puede perfeccionar esa unidad si no es el poder del Espíritu Santo. Solo Él produce en nosotros la paciencia, la mansedumbre, la comprensión y el amor. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, la unidad deja de ser un esfuerzo. La unidad se convierte en una experiencia viva. Hoy la palabra de Dios nos ha mostrado algo muy claro. La ruptura no comenzó con grandes actos visibles. La ruptura comenzó en el corazón, con pensamientos de autosuficiencia, con el deseo de elevarse, con la idea de que podemos decidir sin Dios. Y ese mismo conflicto sigue estando presente hoy. Cuando creemos que nuestra opinión vale más que la del otro. Cuando defendemos nuestro punto de vista sin escuchar. Cuando el orgullo se disfraza de firmeza espiritual y la humildad queda a un lado. La unidad se rompe cuando el yo ocupa el centro y se restaura cuando Cristo vuelve a ocupar su lugar. La lección de hoy nos llama a examinarnos, a preguntarnos con sinceridad, ¿desde dónde estamos actuando? Si desde la obediencia confiada o desde el deseo de tener el control. Hoy somos invitados a rendir ese espacio interior, a soltar el orgullo silencioso, a volver a caminar en humildad para que la unidad no solo sea un ideal, sino una experiencia viva entre nosotros. Oremos para que Dios nos ayude a tener unidad mediante la humildad. Señor, reconocemos que sin ti no hay verdadera unidad. Líbranos del orgullo, del deseo de tener la razón, del espíritu de crítica. Forma en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Enséñanos a amar, a servir y a vivir en perfecta unión contigo y con nuestros hermanos. Que nuestra vida refleje el poder de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. La unidad no se impone, se cultiva. Nace cuando Cristo vive en el corazón y se hace visible cuando caminamos en humildad.